¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. En la Liga MX, América y Pachuca empataron a un gol por bando en un partido de preparación con miras al próximo torneo. Por su parte, Tigres también se sigue preparando con miras al Clausura 2022. Los dirigidos por Miguel Herrera vienen de golear 6-0 a Venados en un choque de pretemporada. Aquí las palabras de Herrera. La verdad que bien, veo al equipo muy vasto, muy completo, ¿no? Y ya con todos los jugadores, pues obviamente todavía tenemos ahí espacios para poder ocupar, por eso no creemos que ya está cerrado todo, ¿no? Tampoco quiere decir que va a venir gente, pero si se puede y de repente vemos que hay una posibilidad interesante, la directiva y el cuerpo técnico está abierto para que sumemos más gente, ¿no? Pasamos al boxeo, ya que este 1 de enero el cubano Luis Ortiz se medirá al estadounidense Charles Martin en Hollywood, Florida. Ambos peleadores prometieron una pelea corta, o sea que se acabaría por nocaut. Aquí las palabras de Ortiz en rueda de prensa. Me siento orgulloso ya que hice mi debut aquí donde estoy. Está bien dicho por él, está bien dicho que la pelea va a terminar por nocaut. Va a terminar por nocaut. La pelea no va a llegar a un 2 asaltos. Soy un boxeador que me adapto a las dificultades. Hasta aquí los deportes. Seguimos.